Buenos amigos, el tema del aborto, la despenalización del aborto, está en la palestra pública desde que se comenzó en el Congreso el conocimiento del código, el nuevo Código Penal. Y nosotros tenemos aquí, Ángel Barriuso y un servidor, Manuel Jiménez, a Juan Reyes y a la doctora Senia Castillo, con quien vamos a conversar precisamente sobre este tema. Ya ellos tienen una posición tomada en relación a esto, están con la posición de las iglesias, particularmente de la Iglesia Católica, que el domingo pasado reunió frente al Congreso Nacional a su feligresía para manifestarse precisamente en contra de la despenalización del aborto. Así que damos la bienvenida al amigo Juan Reyes y a la doctora Senia Castillo. Así que bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de compartir aquí. Bueno, quienes justifican lo que se pretende establecer a través de este nuevo Código Penal se basan fundamentalmente en lo que se llama las tres causales. Es decir, cuando se produce una violación, un incesto, cuando la salud de la madre ya en estado de embarazo corre peligro o cuando hay una mala formación del feto. Esto es realmente lo que se alega como base fundamental para justificar que se apruebe la despenalización del aborto. Yo quisiera saber cuál es la posición de la Iglesia, de usted en particular, frente a estos argumentos que incluso se han utilizado en otros países de la región para despenalizar el aborto cuando se trata de esas tres causales. Bien, yo soy católica, definitivamente, yo soy católica. En este momento voy a hablar como médico y voy a hablar de las causales desde el punto de vista de las ciencias médicas y de lo que yo aprendí en la Escuela de Medicina después de 10 semestres y conseguir un exequatur. Entonces, primero vamos a aclarar algunas cosas. Primero, el código, ¿verdad? Es una ley que no ha sido aprobada, porque ahora mismo está en un limbo jurídico, porque se le hicieron en dos ocasiones las observaciones. Ahora, ¿qué son las observaciones del Código Penal? Son las tres causales del aborto. A su vez, ¿qué son las tres causales del aborto? Son tres excusas, por así decirlo, para que aquí se legalice el aborto y se abra la puerta al aborto libre. ¿Qué sustenta lo que estoy diciendo? Bueno, pues lo que está ocurriendo en otros países. Si quiere ya, pues de pronto comienzo con las tres causales. ¿Qué hacemos los médicos con las causales? ¿Por qué nosotros, porque somos muchos, nos oponemos a las tres causales desde el punto de vista médico? La primera causal, esto está plagado de un neolenguaje que inclusive hasta muchos médicos los tienen confundidos, porque es una de las estrategias de las personas que promueven el aborto, crear un lenguaje nuevo, inclusive en la medicina. Nos hablan de incompatibilidades, nos hablan de inviabilidad, nos hablan de interrupción, nos hablan de aborto terapéutico, etcétera, etcétera. Pues bien, con relación a la primera causal, el mal llamado aborto terapéutico cuando la vida de la madre está en peligro, eso no existe. En medicina, la terapia quiere decir sanar y el aborto provocado quiere decir matar. Por lo tanto, en ningún libro de medicina va a aparecer terapia igual a matar. Entonces, nosotros los médicos, por ejemplo, ¿cuál es la primera causa de muerte en este país? Esas son cifras, informaciones oficiales. Los trastornos hipertensivos. Después, a nivel nacional, después siguen las hemorragias, tenemos las infecciones, ¿verdad? No negamos que hay muerte por abortos, que representa el 0.01% con relación al universo de todos los embarazos de 2017, que fueron más de 140,000. Entonces, ¿qué hacemos los médicos con la primera causal? Vamos a tomar la primera causa de muerte, los trastornos hipertensivos. ¿Qué hacemos cuando nos llega una paciente con un trastorno hipertensivo? Hacemos lo último para salvar las dos vidas. Ingresamos a la paciente, tomamos una conducta. Nosotros no nos fijamos en una ley para actuar. Nosotros no nos fijamos qué decide un diputado
para actuar. No, ¿qué decide? No sé, a quien se le ocurra. Nosotros nos guiamos por protocolos, inclusive los protocolos del Ministerio de Salud Pública. Nos guiamos y por los conocimientos que adquirimos en el transcurso de nuestra formación. Entonces, si nos llega una paciente, por ejemplo, primero, las complicaciones durante el embarazo son las menos. Aunque tenemos mucha preeclampsia severa, es verdad, pero de las que se nos complican, no todos los días en el hospital tenemos una paciente complicada. Cuando se nos presenta esa paciente, ¿qué hacemos? Bien, ingresamos, tratamos de bajarle la presión, pero algunas veces llega un momento en que la paciente es como si ella no respondiera a las medidas. Y se nos bajan las plaquetas, se nos alteran las pruebas hepáticas, se nos entra en oliguria, o sea, nos deja de orinar. Entonces, en ese caso, los médicos, mediante un manejo multidisciplinario, porque no tomamos conductas, por ejemplo, yo sola, no, se llama anestesia, se llama al neonatólogo, se llama si se necesita el cardiólogo, está por supuesto el obstetra, depende de la situación. Siempre se hace un manejo multidisciplinario. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tratamos y por alguna razón, por ejemplo, nos vemos en esta posición, nos vemos ante la iatrogenia, el buen juicio y los limitados conocimientos, actuamos. Porque si no actuamos y desembarazamos la paciente, se nos mueren las dos. Pero en este caso no es una acción deliberada de matar. Eso se llama un acto ético médico ilegal. Ilegal. Por ejemplo, ilegal, o sea, no ilegal, sino legal. Legal, ético médico y también legal. Exacto. El aborto siempre ha estado penalizado en nuestro país, siempre. Usted no ha visto el primer médico que han sacado de un hospital, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué caso usan mucho las personas que promueven el aborto? Vamos a decir emblemático. El embarazo ectópico, por ejemplo. Los protocolos del Ministerio de Salud, eso nos lo dicen. ¿Qué debemos hacer en un embarazo ectópico? Hay dos alternativas que tenemos. Un tratamiento farmacológico o quirúrgico. Una vez que se hace el diagnóstico, procedemos. Porque el bebé está en un lugar anatómico, que es la trompa, que no puede estar. Va a crecer y va a haber un estallido y la paciente se nos muere por un sangrado. Pero existen otros casos, por ejemplo, que no se nos presenta todos los días. Es bueno aclararlo, no todos los días tenemos pacientes complicadas porque el embarazo no es una enfermedad. Si de pronto nos llega una paciente, por ejemplo, en un hospital X, que no voy a mencionar, el hospital mío esta mañana, una paciente con un desprendimiento prematuro de placenta, con un trastorno hipertensivo, con un sangrado, hay casos en que muchas veces no podemos ni siquiera tener un manejo expectante, o sea, de espera. Las palabras en la emergencia son anestesia, cirugía, cruce, y nos vamos a desembarazar a la paciente. Porque si no lo hacemos, se van las dos. Pero vuelvo y aclaro, la primera causal, nuestra intención no es que déjame decidir entre la madre o la hija, no, estamos luchando por los dos, vamos a hacer todo lo que hay que hacer. No es porque lo diga una ley, una persona o que lo diga el Estado. Disculpe, doctora, pero en un caso extremo donde se le presenta al médico la decisión de entre la madre y ese niño que va a nacer, porque las condiciones clínicas, por ejemplo, de la paciente pueden, en caso de que logre ese parto, causarle la muerte. Es que es un asunto de concepto, es que nosotros no decidimos entre uno y dos. Es el protocolo. Yo tengo una embarazada y tengo dos personas, la embarazada y su hijo. Tomamos medidas para salvar las dos vidas, como yo le expliqué. Pero si por alguna razón tenemos que desembarazar a la paciente, aún sabiendo que vamos a tener un bebé con una inmadurez pulmonar insuficiente, lo hacemos. Por lo tanto, ese susto, esas malas informaciones que le llegan a través de los medios de comunicación al pueblo dominicano, de que si no despenalizan el aborto, vamos a dejar morir a la paciente, es totalmente falso, porque el aborto siempre ha estado penalizado en el país. Y nosotros nunca hemos dejado morir a las pacientes, nos atenemos a los protocolos, y usted no ha visto el primer médico que han sacado de un hospital preso. Y en el caso de las violaciones, una violación a una joven, a una mujer,
que ese se llamaría el embarazo indeseado. Ese Es otro decir, producto elemento. del incesto. Muy bien, mire. También salvamos las dos Desde el vidas. punto de vista del punto clínico y la parte de la psicóloga, por la parte de la Muy bien. persona que lleva el No, embarazo. pero ahí hay otro Sí. cuadro que no solamente se analiza desde el punto de vista clínico, Sí. sino también del eventual trauma que se le puede Exacto. causar a una joven De acuerdo. que ha sido, por ejemplo, violada por un delincuente o ha sido violada por un familiar, en este caso Sí. podría ser Incesto, su padre, que son su hermano. frecuentes. Es decir, ¿cuál es la situación que se prevé? Porque lógicamente usted podría, Sí. en el caso hipotético, estarle causando un trauma a esa joven o esa mujer Sí. que tiene un embarazo indeseado. Bien, una paciente que es sometida a un acto tan brutal, tan terrible, de por sí ya tiene un trauma. O sea, tenemos dos pacientes en este caso, porque hay que aclarar que el feto y el embrión son siempre nuestros pacientes, porque de otra manera no tuvieran sentido los controles prenatales. O sea, siempre son pacientes los fetos. Entonces, en el caso de la violación tenemos dos pacientes, ¿m? Pero dos pacientes en estas condiciones. La mujer violada tiene daños físicos, emocionales y hasta físicos, o sea, psíquicos. Y el niño está indemne, o sea, está sano. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice la lógica y la razón? Que inmediatamente, primero, los embarazos por violación son los menos. Entre otras cosas, por dos razones. Primero, porque Pero ocurre. no, le voy a hablar con el caso que ocurre, pero vamos a esta pequeña introducción, pero ocurren. Primero, porque generalmente el hombre que hace ese acto, una persona con trastornos, tiene disfunciones sexuales. Entonces, muchas veces no consume el acto, por eso es que no hay más. Entonces, también la mujer por el sobreestrés tiene una infertilidad transitoria por el sobreestrés y eso hace que sean los menos. Pero vamos al caso de que realmente le embarazó. ¿Qué tenemos en la paciente embarazada? Mire lo que tenemos, que es simple. Por eso es que yo veo que me dicen, esto es complejo, esto no tiene nada de complejo. ¿Qué tenemos? Una mujer madre embarazada, cuyo padre es un violador. Eso es lo que tenemos. Entonces, nos vamos a punto de vista médico, de punto de vista anatómico y fisiológico, la fecundación ocurre en la trompa de falopio. El espermatozoide toma su tiempo para subir a la trompa. En el momento, oiga, que la mujer es violada, el niño no estaba. Aquí yo no sé de leyes ni soy abogada, pero no hay ninguna ley que diga que usted puede sancionar, penalizar, ejecutar a un individuo por un delito que otro cometió. Así de sencillo. Entonces, el niño que va a ser eliminado ni siquiera estaba presente. Ni siquiera estaba presente cuando el papá, que es un violador, quizás un psicópata, atacó a su mamá. Y si la madre está rechazando lo que es lo que se alega y quisiera no tener el muchacho. Bien, ¿qué sucede en estos casos? Está Exacto. demostrado que la mayoría de las pacientes en aborto por violación o así espontáneo son coaccionadas. Miren, detrás de cada aborto hay una historia. Ya me estoy saliendo de violación, pero regresemos otra vez. Hay una historia, no podemos olvidar eso. Entonces, en este caso de la violación, la paciente lamentablemente es coaccionada muchas veces por su entorno, hasta por sus padres. Usted oye en la televisión de personajes diciendo, públicos, yo me llevo a mi hija a Miami. Qué triste, Una abuela que va a matar a su hijo a Miami. Eso es lo que significa eso. Entonces, en estos casos, por ejemplo, tenemos esto, la mujer está afectada. Tenemos un caso de una paciente que tiene un trauma, pero resulta que en medicina usted no puede curar un trauma con otro trauma. Desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, médico y desde cualquier punto, en ningún libro de medicina aparece eso. Entonces, ¿qué hacemos los médicos con una paciente que ha sido violada? ¿Qué hace cualquier persona que tenga un sentido común? Darle acompañamiento a esa mujer, pero no podemos coaccionarla a que mate a su hijo. Darle apoyo a la sociedad, no coaccionarla, no empujarla a que ella mate a su hijo porque es que lo va a matar. Definitivamente, el aborto provocado es signo de muerte, eso no se discute. Entonces, No, está bien. Quería escuchar la opinión de Juan Reyes ya sobre el tema. Comentamos en este tema de el respeto a la concepción, a la vida. Es decir,
Desde el punto de vista religioso católico, ¿qué implica esto? Manuel, mira, yo también soy católico, pero realmente nosotros queremos verlo desde la óptica de la razón, desde la ciencia y desde la justicia, desde la ley. Y precisamente yo he querido traer, porque yo no soy un abogado constitucionalista, he querido traer la Constitución comentada por Finjus, ¿verdad? Que es la Fundación Institucionalidad y Justicia, ¿verdad? Aquí la pueden ver. Y yo quiero leer, si me permiten, lo que dice un experto en materia constitucional con respecto a el derecho a la vida, en el artículo 37, ¿verdad? Y me voy a poner unos lentes porque ya la edad también nos afecta a nosotros. A mí Sí. también yo lo tengo. No es un problema de edad, ¿viste? Sí. Aquí está, mira, el artículo 37 dice lo siguiente, voy a leer todo y de hecho va a sonar incómodo para los que son religiosos y se basan solamente en la defensa a partir de la fe. Aquí vamos a hablar a partir de lo que establece la Constitución Dominicana. Artículo 37, derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Ahora viene la parte comentada, que la voy a leer rápidamente. La vida es uno de los derechos fundamentales más preciados que tienen las personas, ya que sin goce y disfrute del mismo no es posible la existencia de otros derechos. El derecho a la vida es un valor superior, donde solo la persona humana es titular. El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que obliga al Estado no solo a garantizar el goce y disfrute por parte de todas las personas en su territorio, sino también la obligación de adoptar, con arreglo a las normas constitucionales, la medida legislativa o de otro carácter que fuera necesaria para hacer efectivo este derecho. Entonces aquí viene el debate de que si el niño en el vientre es una persona, no es una persona. Esta es la parte que es un poco incómoda, ¿no? Dice, en relación a la concepción. Sobre todo, hay cosas, a partir de qué momento se considera que hay vida. Exactamente. Pero aún así, esta Constitución comentada por Finjus defiende la vida en el vientre. Vamos a verlo. En relación a la concepción, tanto el feto como el embrión no son propiamente personas, sino spes hominis. Este no puede demandar ni ser demandado, porque no es titular de derechos fundamentales, solo si al momento del nacimiento nace vivo y viable. Pero ahí viene la aclaración. El derecho a la vida en proceso de formación es un bien que constitucionalmente está protegido, por lo que la vida del naciturus, en tanto encarna el valor fundamental de la vida humana, es garantizado por el Estado. Tanto el Estado como la sociedad tienen que proteger este bien jurídico y por ello se consigna en este pacto social, porque la Constitución es un pacto social. Pero ahora viene el derecho del niño y el de la madre. Miren qué interesante este comentario. Se asume que el Estado es responsable de tutelar las dos situaciones básicas. Primero, abstenerse a interrumpir el proceso natural de gestación. Segundo, establecer garantías efectivas para la defensa y protección de la vida. Esto no significa que esta protección tenga un carácter absoluto, ya que si enfrenta a otro derecho constitucionalmente protegido, el derecho a la vida del nasciturus estará limitado frente a otro derecho, como en el caso de los derechos constitucionales de la mujer y de las circunstancias en que se desenvuelvan, tanto la protección en proceso de formación de nasciturus como la tutela de los derechos de la mujer en determinadas situaciones. Fíjate que son dos personas, una en el vientre de la otra, y ambas tienen derecho, y que dice la Fundación Institucional de Justicia, en esta Constitución comentada, en su cuarta edición, que ambos tienen derechos, y que este pacto social protege la vida, desde la concepción, que es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, hasta la muerte natural. Esa es nuestra Constitución. Bueno. Entonces, agregar otra cosita más desde el punto de vista del derecho.
si hacemos un recuento muy breve, antes los esclavos no tenían derecho, no se consideraban personas, porque en ese momento el mundo decidió que eso era lo que convenía. Luego eso cambió, ¿verdad? Pero luego los negros no tenían derechos, los indígenas no tenían derechos. Ahora resulta que el debate es si el niño en el vientre de su madre tiene derecho. En nuestra Constitución sí tienen derecho. Bueno, hemos analizado dos causales. La tercera, la malformación del feto. Del niño. Muy bien. Es otra de las razones que se arguye para despenalizar el aborto. Es decir, hay la justificación legal, humana, de traer a un niño con malformación. Con mala formación. Mire, nadie en este mundo, médico, abogado, quien sea, tiene derecho a decidir quién vive y quién no vive porque tenga una condición. Eso es lo primero. Pero vamos a la parte médica. En cualquier país del mundo, entiéndase Estados Unidos, Europa, países desarrollados, en el diagnóstico de malformaciones congénitas hay un margen de error de un 25 a un 30%. O sea, cuando hacemos un diagnóstico de una malformación congénita, tenemos tres posibilidades. Que realmente tenga la malformación que se diagnosticó, que no sea tan severa o que sencillamente no tenga nada, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos un caso el año pasado de un embarazo de 18 semanas que se diagnosticó agenesia renal, o sea, ausencia de riñones, una tumoración aquí, un encefalocele, y tenía una gastrosquisis, eso es que los intestinos afuera. La obstetra le recomendó el aborto porque era un niño incompatible con la vida, porque no tenemos tiempo para explicar el término de incompatibilidad con la vida y lo que dice el código, porque aquí hay errores en el código penal. Entonces, bien, por una referencia, la paciente cayó en nuestras manos y junto con otros médicos. Se hizo, por supuesto, manejo multidisciplinario. Bien, fue a las 18 semanas. El niño nació a las 36, 35 semanas. No recuerdo si fue 36 o 35. Le voy a decir lo que tenía. Tenía sus 2 riñones. No tenía el encefalocele detrás. Y tenía la lesión de aquí, del abdomen, de la barriguita. Tenía las vísceras afuera, pero no era grosero y se pudo corregir en una sola cirugía. Y el niño tiene casi 1 año. Entonces, ellos, los que promueven el aborto dicen, pero es que como quiera se va a morir. Pero vamos a la lógica. Si nos vamos con ese sentido, entonces es normal que entre alguien aquí y nos mate a todos, porque todos nos vamos a morir. Entonces, cuando una mujer tiene un diagnóstico con un niño enfermo en su vientre, eso es lo que tiene un niño enfermo, que tiene una enfermedad, como si tuviera 2 años y le diagnostican una leucemia. Eso es todo. Entonces, yo no puedo coaccionar a esa mujer como médico y asustarla y hacerle creer que tiene un cocodrilo. Señora, usted tiene un hijo enfermo en su vientre que tiene esta patología y puede ser hasta un anencefálico, que sabemos que esos niños, por ejemplo, un anencefálico, algunos trisomías 18, 13, que nacen pero mueren a las pocas horas. Pero hay que dejarlos que mueran por muerte natural, porque hay una mentira también con el asunto de la tercera causal, que yo lo oigo algunas veces, porque existe lo que se llama la medicina periodística. ¿Usted sabe qué es eso? Que a los médicos nos quieren trazar la pauta de los periódicos y de la televisión. Sí, y yo oigo, por ejemplo, a comentaristas, y es verdad que lo digo con responsabilidad, personas preparadas, abogadas, sociólogas, politólogas, diciendo, pero ¿cómo es posible que una paciente con una malformación congénita la dejen si su vida está en peligro? ¿Quién dijo? ¿En qué libro está que por grosera que sea la malformación la vida está en peligro? Eso es falso. Una mujer embarazada puede tener una malformación congénita, pero grave, tranquila. Tranquilo, todo el mundo quieto, así mismo. Porque ese niño puede que nazca, que muera dentro del vientre de su mamá, o puede que nazca cuando ya y dure 2 días o 3 días. Entonces, vamos a dejarlo. Si el niño muere dentro del útero, entonces hay protocolos que nos dicen que hay que evacuar el útero, porque ahí sí vamos a tener complicaciones. Pero mientras el niño esté tranquilo, y este término de incompatibilidad con la vida, eso es un eufemismo utilizado por los que promueven el aborto. Porque si usted tiene un bebé con una malformación que está vivo,
¿es compatible o no es compatible? Es compatible con la vida porque está vivo. Y si cuando nace dura 2 días, ¿es compatible o es incompatible? Es compatible porque vivió 2 días. Entonces, esos términos son confusos. Como quizás no haya tiempo para el término de inviabilidad fetal, que se lo inventaron, porque eso tampoco es medicina. Porque es una serie de inventos y no quieren arrinconar a los médicos. Entonces no quieren dar las órdenes, porque esto se basa en un relativismo ético. El relativismo ético elabora las leyes y llega a conclusiones falsas. ¿Qué hace la ciencia? Del método, hace propuestas, llega a conclusiones. Así es que se maneja. No es que nos sentemos 10 personas en una mesa y yo diga, tal enfermedad se maneja con aceite de coco. ¿Quiénes están de acuerdo? Yo, pues esa es una ley para los médicos. No, eso no es así. Y a nosotros no nos van a arrinconar. Inclusive quiero aprovechar este programa de tanta audiencia. ¿Sabe por qué? Porque existe la mala costumbre aquí en el país de que hay casos de mujeres embarazadas que por alguna razón u otra se mueren. Inmediatamente sale un abortista, que puede ser una ilustre figura de la televisión, y muchas veces hasta un médico, que parece que el exequatur le pasó así, por arriba, y dice, esa paciente la dejaron morir porque no les embarazaron la paciente porque la iglesia. ¿Cuál es el problema con la iglesia? Yo no he visto a ningún obispo operando todavía. Oiga, yo estoy en el hospital y a mí no me dirigen los sacerdotes cuando yo estoy tomando una conducta médica. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de ciencia, lo que estamos conversando. Y si ustedes ven las exposiciones, que los invito, que hubo ahora en el Senado, en Argentina, fueron científicos que convencieron a los diputados y por eso no se aprobó la ley. Por eso, porque fueron con muestras científicas que estábamos hablando. Mientras que la parte contraria, ¿tú sabes de qué se nutrían? De falsas cifras y de informaciones falsas basadas en ideas, en ideologías retorcidas y en derechos retorcidos. Porque esto tiene una historia que viene, bueno, mire, no tengo tiempo de control realmente, de natalidad pero forzada. esto viene de centros de poder. Por ejemplo, esto no fue, esto es una copy-paste, este congreso, esto de aquí. Este es un copy-paste, usted da cuenta que son las mismas en todos los países. Por ejemplo, en Chile se aprobaron las 3 causales el año pasado, hace ya 10 meses, pues ya introdujeron el artículo para el aborto libre, porque es un negocio que mueve millones de dólares. ¿Quién promueve aquí y en los países latinos, en Estados Unidos? Planned Parenthood. ¿Qué está haciendo esa compañía? Recibiendo. Está ahora bajo investigación federal, porque no se satisfacía con los $500,000 que estaba recibiendo mensuales, sino que estaba vendiendo los órganos de niños abortados, vendiéndolo a precio, mientras a mejor condición, mejor precio. Bueno, doctora, lamentablemente llegamos al final. Yo creo que ha sido un programa muy interesante, con exposiciones realmente muy bien fundamentadas en un criterio profesional un criterio profesional médico, y Juan Reyes también con muy oportuno sus señalamientos sobre esta constitución comentada por Finjo. Así que agradecemos muchísimo su comparecencia aquí en Propuesta de la Noche. Reiterarle que estamos abiertos, es un debate que se supone que se va a prolongar, porque la verdad es que hay mucho criterio enfrentado en torno a este tema. Manuel, simplemente nosotros no estamos abogando por salvar la vida del niño en el vientre, sino las 2 vidas. Bueno, muchísimas gracias a Juan Reyes y la doctora Senia Castillo por estar en esta Propuesta de la Noche. A ustedes, como siempre, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por Digital 15. Buenas noches.